La idea sería tratar de tener un fútbol asociativo en el que tengas el control del balón, porque cuando tú tienes el balón no lo tiene el rival y quiere decir que no te pueden marcar. Tratar de darle al equipo una estructura, ¿vale? Y cuando hablamos de estructura hablamos de posicionamiento de los jugadores como base, ¿vale? Que permita que el jugador tenga siempre varias soluciones de pase y que te permita avanzar hacia la portería rival con garantías de que si pierdes el balón vas a poder estar en disposición de defenderlo. Para eso es importante, pues bueno, decidir el sistema, la estructura, pues por ejemplo el 4-3-3 o el 4-4-2 del que hablábamos. Al final requiere de un posicionamiento en el que hay ocupación de la amplitud, ocupación de la profundidad. Hay que ver cómo se posiciona el rival y qué es lo que te hace, porque luego tendríamos que hablar de cada estructura en cada momento. Pues en un inicio de juego ante una presión alta, ver cómo se posicionan los rivales. Cuando vas avanzando y vas a una fase de progresión, ver el bloque defensivo rival donde está y cómo ocupas tú ese espacio, que no es siempre el mismo, aunque sea el operativo, la línea de fuera de juego hace que te puedan de alguna manera limitar el espacio en el que vas a jugar. Pues si hablamos de inicio de juego, venga, vamos a la presión alta, ¿vale? Vamos a marcar algo que se ha extendido mucho en los últimos años, sí, gracias a la evolución que hicimos todos a partir de que un tal Guardiola nos empezó a sacar el balón desde atrás controlado y al principio pues parecía que nos mareaba a todos y luego la gente ha ido evolucionando para atacar eso. Aquí ahora mismo estamos hablando de inicio de juego, presión alta. Si el rival hace lo que yo considero que es correcto en una presión alta, que es llevar la línea defensiva al medio campo, porque hay un jugador que te ayuda que se llama fuera de juego y que impide que tú puedas jugar aquí estando, puedes jugar apareciendo, ¿de acuerdo? Y para eso hablaríamos de portero en una posición alta. Vamos a jugar en la mitad del terreno de juego. Entonces tú aquí tienes que decidir qué vas a hacer: estructurar el equipo para iniciar desde atrás o estructurar el equipo para iniciar desde atrás y atacar el espacio más favorable, que es la espalda. Entonces tenemos que ver, yo aquí lo que siempre les digo es: vamos a estructurar desde atrás y tenemos que decidir lo primero, ¿qué hace el rival? ¿Cuántos defensas tiene? ¿+1 o te está haciendo esto y te está igualando 1 contra 1? Si te iguala 1 contra 1, la única superioridad que tú tienes es el portero. Y tener la superioridad del portero es algo muy limitado porque el portero no puede avanzar y salir. Lo que puede ayudarte es a crear una primera superioridad. Si esa primera superioridad no te permiten crearla, bajo mi punto de vista lo que hay que buscar es jugar lo antes posible con última línea, porque tienes una situación de 1 contra 1 y esa situación de 1 contra 1 es súper ventajosa. Si tú la superas, te vas directo a portería, porque no nos olvidemos que todo lo que hacemos lo hacemos para llevar el balón de aquí a aquí, en las mejores condiciones posibles y con la mejor situación posible de remate. Entonces, a partir de ahí, si tenemos esta situación de 1 contra 1, yo lo que preparo con ellos es cómo vamos a conseguir esa primera superioridad, que si la conseguimos con un jugador y el jugador puede lanzar desde aquí, el pase va a ser más preciso que si el portero la lanza desde aquí, porque seguramente aquí va a ser un balón aéreo, que ese balón aéreo va a dar tiempo a reaccionar a los rivales, a un portero que sale, con lo cual vamos a crear esa primera superioridad. ¿Cómo se crea esa primera superioridad? Pues depende. Vamos a ver si los jugadores rivales saltan al portero o no saltan al portero. Eso lo tienes que tener en cuenta. Y a partir de ahí entraríamos en muchos matices, vamos a ir explicando unos cuantos, pero si no se puede hacer un poco eterno. ¿Qué consigo con ese primer jugar, ¿no? Pues ahora que podemos tener a los jugadores aquí dentro, es jugar ese primer balón al portero y ver qué hace el rival. ¿Que el rival viene a saltar? Pues se consigue esta superioridad, ¿no? Porque siempre el jugador que salta es el que deja al hombre libre, con lo cual tienes que intentar encontrarlo. Si en su presión te tapa la línea de pase, tienes que buscar una línea más para dejar a ese hombre libre. ¿Para qué? Para que ese hombre libre desde aquí pueda decidir bien atacar este espacio que hay aquí detrás o bien esperar a ver si salta otro jugador a presionar, ¿de acuerdo? Y en ese saltar a presionar volver a lo mismo, o encontrar al hombre libre o encontrar una línea más para dejar al siguiente jugador libre, ¿de acuerdo? Esto estamos hablando en situaciones de 1 contra 1. ¿Qué acostumbra pasar? Que cuando tú inicias desde atrás y inicias mismo lado, es decir, intentas progresar por aquí, es mucho más difícil porque las marcas individuales son cercanas y no es fácil superar este tipo de situaciones y por eso es importante el contexto. Si tienes jugadores excelentes en el 1 contra 1,
y capaces de esperarse, pues pasa el gol del otro día del PSG contra el Bayern, que encuentras una situación en la que un jugador se va prácticamente solo a portería. Si no, lo que pasa normalmente en estas situaciones, si el otro equipo está pues, trabajado pensando en que esto puede avanzar, lo que se va a producir es que los jugadores que están en uno contra uno en el otro lado basculan para dar ayudas. Con lo cual, si tú vienes a este lado y te vienen a estos saltos de presión, una de las cosas que buscamos si no podemos progresar por aquí es cambiar la orientación para ir a ocupar los espacios libres y tratar de progresar de nuevo, ¿vale? Yo es lo que trato de explicarle a mis jugadores y, evidentemente, por eso te decía también lo del contexto, tengo que ver qué es lo que me hace el rival para yo poder aplicar mis principios, ¿de acuerdo? Resumiendo mucho, juego desde atrás, busco hombres libres, valoro si hay situación de 1 contra 1 o de +1, ¿de acuerdo? Que quiere decir que no solo tengo al portero libre, sino que tengo otro jugador más, porque la defensa rival no ha querido arriesgar y sacar un hombre más, y a partir de ahí aplicar esa estructura que permite que haya las líneas de pase, que los jugadores tengan pases hacia adelante, pases hacia el lado, ¿vale? Para cambiar la orientación o pases hacia atrás. Y eso es lo que tienen que hacer los jugadores a través de moverse en su demarcación, en su espacio, ¿no? Porque al final un jugador tiene su demarcación, todo ese espacio en el que se puede mover, ¿vale? En base a lo que hace su rival. Luego ya entraríamos en explicarle a cada jugador cómo tiene que jugar dentro de su zona respecto a su rival. Pues hay muchos conceptos, ¿no? De cómo perfilarse, cómo colocar el cuerpo, intentar oscurecerle metiéndote detrás para que no pueda haber balón y rival, estando en diagonal respecto a los compañeros para que aparezcan las líneas de pase de las que te estaba hablando, las verticales y las diagonales, el poder jugar de cara hacia el balón pero luego poderte girar y ser una segunda opción, pues imagínate, exagerando mucho esta jugada, tú estás marcado aquí, estás en diagonal, este jugador está en diagonal respecto al balón, ¿vale? ¿Qué consigue? Que si su marcador está con él, aparezca esta línea de pase. Que si consiguen dar este pase y él gira aquí detrás, luego se la pueda dejar de cara, porque este jugador va a venir a recibir de espaldas. Y recibir de espaldas marcado por detrás es muy difícil poder conseguir girarte. Si lo consigues y tienes jugadores capaces de ellos, ideal. Y eso sería un poco la parte de inicio, ¿no? Resumiendo, vamos a jugar desde atrás, vamos a buscar salir por un lado, intentar cambiar al otro y a la que podamos vamos a atacar este espacio que se genera a la espalda de esa defensa. ¿Qué es lo otro que te puedes encontrar? Te puedes encontrar situaciones de bloque defensivo. Vale. Bloque defensivo en 4-4-2, que es un bloque que me gusta, o un bloque que creo que es muy fastidioso, es el 5-4-1, ¿vale? Que a pesar de que a mí me gusta el 4-4-2, creo que el 5-4-1 o el 5-3-2 es uno de los sistemas que más difíciles de atacar, porque te quita amplitud, ¿vale? O sea, te ocupa toda la amplitud de la línea defensiva, con lo cual es difícil poder encontrar espacio en una de las bandas y te acumula muchos jugadores en el centro. Y eso hace que sea muy difícil avanzar, porque fíjate que lo que te está dejando libre. Te deja libre, vamos a poner el delantero aquí, te deja libre toda la parte de menos valor, ¿no? Que es la que se produce alrededor del bloque. Y te impide, pues si tú tuvieses el 4-4-2, aquí hay un espacio que este jugador puede llegar a aprovechar, controlar y luego atacar, ¿vale? Pero con el 5-4-1 ese espacio está ocupado y siempre que este jugador intente encarar va a tener a un jugador delante. ¿Qué es lo que valoramos aquí? Valoramos la estructura del equipo rival. 4-4-2, pues tengo que posicionarme para poder tener jugadores. Pues estamos desde el 4-3-3, ¿eh? Vale. Y desde el 4-3-3, venga, vamos a hablar ahora de línea de 4. Yo hablo de línea de 4 o de línea de 3, perdón. Vale. Para iniciar, dependiendo. Vale. Si tú tienes una línea de 4, yo hablo de que esa línea de 4 los laterales tienen que estar a la altura del balón. Vale. ¿Por qué? Porque si tú te pones por delante, al recibir, normalmente tu perfil, el cuerpo, cuando recibes la presión, te vas a tener que girar muy rápido. En cambio, si tú estás aquí, desde aquí puedes recibir y ver de cara a los rivales, o en el caso de que haya espacio, te la pueden dar aquí delante y aparecer aquí delante, ¿vale? Entonces hablamos de línea de 4 o línea de 3. ¿Qué es lo que buscarías? Estructurar. ¿Qué es lo que yo les insisto a mis jugadores? ¿Cómo tenemos que estar como estructura de base? Que no quiere decir que esa estructura se tenga que mantener con el rato, sino que desde este orden te vas a desordenar. ¿Qué es lo que te va a dar eso? Líneas de pase. Por ejemplo, lateral con extremo no pueden estar en el mismo carril. Si el lateral está en el carril interior, el extremo está en el carril exterior. ¿Por qué? Porque así aparecen ese pase diagonal y esas líneas de pase. El interior, lo mismo, debería estar en diagonal respecto al poseedor del balón e incluso al otro central, este jugador aquí.
y a partir de ahí lo que intentas es buscar los espacios que se producen dentro de la estructura rival. En el 4-3-3, pues los cuadrados famosos que se dan aquí, ¿vale? Con el punto arriba y con extremos abiertos, que es lo que va a hacer que ocupes la amplitud y que ocupes los espacios interiores. A partir de ello lo que les busco es que busquemos esa circulación de balón, que muchas veces quizá esa circulación es hacer un tuya-mía para fijar rivales. ¿Para qué? Para hacer bascular a esa línea defensiva, y si no puedes avanzar por aquí, pues buscar ese ir hacia el otro lado rápido y poder avanzar. ¿Qué es lo que va a producir esto? Que el rival bascule para allí. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues lo mismo, al final, tener tu estructura de jugadores entre líneas, ocupando la amplitud y quizá la profundidad, que te van a permitir que, primero, y me gusta mucho insistir sobre un aspecto, es, tienes que tener jugadores por detrás del balón, a la altura del balón y por delante del balón. Y tienes que tener jugadores dentro de la estructura y fuera de la estructura. Porque esos jugadores, al final, lo que van a hacer es obligar a estos jugadores a estar pendientes de ellos. Esto que pasa muchas veces, ¿vale? Y puede pasar, en un partido, si te fijas, que se dan situaciones de este tipo, en las que los medios o los interiores, como no tocan el balón, se ponen nerviosos y vienen aquí, al final lo que consiguen es facilitar la defensa, porque tú estás acumulando muchos jugadores, digamos, por detrás del balón, en este caso, esos jugadores no están aquí dentro, con lo cual no obligan a estos jugadores a cerrarse, con lo cual se pueden abrir un poco más, y lo que hacen es acortar las distancias respecto a tus jugadores por fuera. Y sobre todo hay un concepto que es importante, que es que si tú, imagínate que haces llegar el balón aquí y estos jugadores están aquí y este jugador progresa con el balón, va a llegar un jugador contra 6 defensas o 2, porque estos jugadores no van a llegar. Entonces muchas veces estás dentro no solo para fijar, sino para ser una opción en una segunda situación, ¿de acuerdo? Que quiere decir que cuando tú avances vas a estar preparado para ser una opción de llegada. Y sobre todo vas a provocar, por ejemplo, que si este jugador ha saltado y tú estás aquí dentro, este no esté más abierto y pueda llegar en una ayuda a este jugador de aquí de la banda. Es decir, es muy largo de explicar. No, pero es una maravilla escucharte, ¿verdad? Todas las estructuras al final tienen algo y tienen un sentido. Otra cosa que lo habíamos dicho antes y creo que es importante. ¿Por qué esta estructura es correcta y es buena para mí y es la que yo busco? Porque si tú con esta estructura pierdes el balón, estoy aquí tocando en el lado y... No, a ver. Aquí. Si tú aquí pierdes el balón, este jugador ya no solo cumple la misión que te decía de fijar y de poder llegar, sino que además está preparada para poder presionar. Si tú pierdes el balón con los jugadores así, nadie puede presionar. Entonces vas a recibir una contra, que si además te la hace un tal Marcelino, que lo hace muy bien, o incluso una Emery, que antes hablábamos de ellos, pues te puede llegar a generar mucho peligro. Con lo cual la estructura que te da soluciones para atacar y soluciones para defender. Y esa estructura de la que hablamos va a variar dependiendo de si estás en inicio, en la parte de tu propio campo, si estás avanzando o si estás ya en la parte final donde se reduce mucho el espacio. ¿Por qué? Porque la tendencia de los equipos es a concentrar a los jugadores alrededor de su portería, tratando de oponer el máximo de jugadores entre el balón y la portería. Cuando llegas aquí, la estructura ya no es tan amplia, porque al final el espacio de juego es el que es, y se tiene que convertir en algo así. A no ser que te dejen un jugador arriba, lo ideal sería que tus jugadores estén insertados en la estructura rival, ¿vale? Con una distancia que no necesitas tener jugadores aquí lejos, sino de vigilancia, y que te permita, pues lo que decíamos antes también, ¿no? O sea, poner a todos esos jugadores que están ahí dentro y que en caso de pérdida puedan recuperar, pero que en caso de centro puedan llegar a remate o coger segundas jugadas. Siempre, además, si tienes esta estructura, pudiendo estar a una distancia respecto a, por ejemplo, este jugador, si el central se viene aquí y tú das el pase aquí, el balón va a ir mucho más lento hacia el otro lado que si tú estás aquí. Con lo cual esa estructura y esa distancia de seguridad que no permita que este jugador te venga a presionar, te permite hacer que el balón circule más rápido. Cuanto más rápido circula, más difícil es para los rivales poder bascular y cerrar esos espacios. Y te va a dar esa décima de segundo que hace que llegues aquí sin que llegue el defensa y que te dé ese último pase. Y eso es el fútbol de alto nivel. Y te va a dar, pues claro, tanto en ataque como en defensa, los diferentes matices. Entonces yo en mi equipo siempre intento estructurar las situaciones
dependiendo de qué quiero hacer yo a la hora de jugar, que es tener el balón y llevarlo de manera controlada por el suelo con pases de 10 o 15 metros, estructurándome de manera, y eso no quiere decir que de vez en cuando no haga un cambio de orientación, porque cuando se genera un espacio clave porque has hecho bascular a un rival, ese pase tiene muchas virtudes. Pero sobre todo que si pierde el balón pueda defender y presionar. Y eso lo consigues con diferentes estructuras, por lo que te he dicho. El espacio de juego aquí se reduce a menos de medio campo. El espacio de juego cuando estás en progresión, pues es todo el espacio que tienes desde donde está la línea defensiva y que marcaría el fuera de juego hasta tu campo. Y cuando ya te metes aquí en campo rival, el espacio de juego sigue sin de esto, pero tú marcas un poco, ¿no? Con ese portero fuera lo que quieres hacer. Y ahí tienen que darse todas esas circunstancias. Luego entraríamos en cómo se trabaja el tema de los centros y los remates, la ocupación de los espacios, que siempre sean los mismos, para que el jugador... Básicamente yo lo que busco es reducir la incertidumbre que tiene el juego. Si tú sabes dónde va a estar tu compañero más o menos, no tienes que, cada vez que recibes el balón, aquello que te decían antes, levantar la cabeza y mirar a ver dónde están, porque es imposible. O sea, tú no puedes, a la velocidad que se produce el fútbol profesional, tener tiempo de hacer eso. En cambio, si tú tienes unas estructuras y unos patrones que se repiten en los entrenamientos y que todos compartimos, cuando tú recibes el balón, sabes que tienes 2 o 3 cosas sobre las que decidir. Y decidir sobre 2 o 3 cosas es mucho más fácil que decidir sobre 1000. Claro. Cuando tú vas a comprar una tienda y te ponen 10 prendas de ropa, te agobias y te vas. Cuando te ponen 3 y descartas una, ya solo quedan 2. Elegir entre 2... Más fácil. Y un buen vendedor te lleva a eso, a que elijas entre 2, ¿vale? Te va orientando porque así tu decisión se va a dar. Si tienes que elegir entre 10, le dices, mira, no quiero ninguna, ya volveré otro día, ¿vale? Entonces, ¿a qué intentamos hacer a nivel de estructura? Reducirle al jugador la toma de decisiones. En ataque y en defensa. Y en cada una de las fases. ¿Y cómo lo consigues? Con una estructura que se repite, con unos patrones, con unos movimientos que sabes cuáles son. Y esto no coarta la libertad, lo que no la hace infinita, ¿vale? Pero tampoco, o sea, no digo absolutamente nada y que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Porque entonces sí que te acabas estando condenado a lo que dice las ciencias de la complejidad, ¿no? Que se requiere todo ese proceso de autoorganización y todos esos procesos que se dan en la naturaleza para que una bandada de pájaros pues vuele junta, y eso requiere mucho tiempo, y lo que no tiene un entrenador es tiempo. O sea, tú tienes que ganar el domingo. Y para conseguir eso, lo que haces es, de alguna manera, coartar ese exceso de libertad que sería no decir nada, sin llegar a los famosos automatismos que a la que se rompe un pase desaparecen. Entonces tienes que jugar, y depende del contexto. Con jugadores más capaces o más adecuados puedes dar más libertad, con jugadores pues, menos adecuados tienes que dar más automatismos, más información, e intentar irte a eso. Pero siempre hace falta contexto. Yo te hablo de esto y en los equipos que he entrenado a veces he hecho algo así, más o menos. Evidentemente en el Barça no había que decir muchas cosas, solo espacio, ubicación y funcionar, y en otros sitios tienes que dar muchas más indicaciones, intervenir más sobre el jugador, ayudarle más a nivel individual, hacerle entender todo esto, repetir más entrenamientos donde se producen esos patrones para que luego cuando llega el partido ellos los puedan hacer. Esa sería un poco la idea. Y evidentemente si vamos a la defensa pues podríamos hablar de los 3 momentos que te he dicho, de la presión, de ese repliegue y de esa defensa abajo, sin entrar en el balón parado, que sería otro capítulo. La quinta fase ya, amplio. Ahí sí que tenemos... No sé si te he respondido o te he liado más ampliamente, y ha sido un gustazo. Y de hecho lo que, evidentemente me vienen muchas preguntas, pero una de las que más potentes me parece es que la dificultad del fútbol está en que se cambia de fase constantemente. Tienes que estar atacando pensando en defender pensando en atacando. Correcto. En un segundo te cambia la fase. Sí, por eso te digo que la estructura es importante, porque si tú atacas solo pensando en atacar, en el momento que pierdas el balón no estarás preparado para defender, y eso te implicará el poder tener un contraataque o una situación de peligro. Por eso, en la mayoría de entrenamientos que hago, trato de que aparezcan las 2 fases, es decir, de que no trabajar solo el ataque, estar trabajando el ataque y los que están defendiendo están trabajando la defensa. Y que el que está atacando cuando pierde el balón tenga que defender. Es decir, no es hago un ataque y cuando pierdes el balón se acaba. No, hago un ataque y cuando pierdes el balón te hago defender un poco. Qué bueno. Por eso cuando el ejercicio que estábamos hablando de inicio, ¿de acuerdo? Pues en el momento que los jugadores que están atacando pierden el balón tienen que defender. Y eso es lo que nosotros, bueno, Alex Sanz y César Fataola llamaban unidades de competición, y es en lo que baso casi todos los entrenamientos y los ejercicios que hago. Un ataque y una defensa.
Qué bueno. Para que aparezcan todos los matices. ¿Cuál es el problema de eso? Que pierdes un poco el control como entrenador. Muchas veces hacemos ejercicios o la tendencia metodológica es hacer cosas en las que yo me siento cómodo porque controlo lo que pasa, ¿vale? Si das este pase mal, se acaba porque no has hecho lo que yo quiero. Cuando tú abres el abanico y empiezas a utilizar una metodología en la que se produce una unidad mínima de competición, que es un ataque y una defensa, tú como entrenador tienes que observar el doble de cosas. Porque vas a corregir el ataque, pero tienes que corregir también lo que pasa en defensa. Con lo cual, amplías el abanico. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que para mí es la clave de poder entrenar y generar patrones trasladables a la competición. El enfrentar a los jugadores a los dos momentos, al ataque y a la defensa. Porque si no, vas a hacer cosas en ataque que no tendrán sentido después en la competición. Es decir, un central no se pone a regatear y sale conduciendo a 3 jugadores, porque sabe que si pierde el balón en la competición, ahora en un entrenamiento donde no hay consecuencia directa, lo va a hacer. Entonces tú no le puedes dejar hacer eso. ¿Entiendes? Por ahí te digo que, evidentemente no todos los ejercicios, porque entrenar es mucho más que esto, pero en todo lo que es la parte táctica, y siempre que puedo, metodológicamente aplicamos ataque y defensa a los ejercicios. ¿Y cómo se mejora el jugador? Te dejo tomar un reto así, por favor. ¿Cómo se mejora el jugador, Robert, a la hora de tomar decisiones? Por mucho que queramos reducirle o que tratemos de que no tenga 100, sino que tenga esas 2 o 3, al final tiene 2 o 3. Y imagino que hay jugadores más preparados que otros, pero ¿tú crees que ahí también hay margen de mejora? ¿Se hace también más quizá con el videoanálisis o se hace sobre el campo? Se hace un conjunto de todo lo que has dicho. Evidentemente, cuando tú les reduces, los jugadores de cada categoría tienen la capacidad de hacer lo que se exige en la categoría, ¿vale? Porque al final las categorías están por algo. Es decir, un futbolista de primera división al que tú le reduces la incertidumbre y le das algunas opciones, es capaz de ver las soluciones. Otra cosa es que después, en una situación de estrés, en una situación de cansancio acumulado, de fatiga, se puede equivocar. La ejecute o no, digamos. O la ejecute bien, o incluso el rival haga algo, ¿vale?, que te provoque que generes un error. Eso pasa. Todos los jugadores que en el alto nivel, en un entrenamiento en frío, sin carga acumulada, que por eso tratas de meterles carga, normalmente toman buenas decisiones. Evidentemente, a medida que tú pasas de inicio a progresión a finalización, el espacio se va reduciendo y en el momento que se reduce el espacio, entre las capacidades de los rivales. Pero sí que se puede, sí que se utilizan todos los aspectos que has dicho, el hecho de entrenar, dar esa base, el grabarlos, el enseñarles incluso entrenamientos, que es lo que acostumbramos a hacer, sabiendo que todo lo que haces en el entrenamiento queda muy lejos de lo que significa la competición, porque el estrés competitivo es algo que sobrepasa lo que es propiamente la táctica o el entrenamiento, es algo emocional, algo mental, algo que te condiciona y que luego hace que cuando llegas a pues, esa capacidad, ¿no?, de dar ese pase, la pierdas por las implicaciones que tiene ese pase en la competición. Porque ese miedo al error o el miedo a equivocarte hace que puedas generar un momento de duda, y ese mínimo de duda hace que ya no sea ese pase de tanta calidad como lo puede ser en un entrenamiento. Eso es un talento también. Sí, ese es el talento. La diferencia es que he conocido a muchos jugadores con unas capacidades enormes que en la competición no son capaces de demostrarlas, y para mí lo que tienen los jugadores de primera división es la capacidad de ejecutar en un escenario de presión lo que hacen en los entrenamientos. ¿Crees que eso le pasa también a entrenadores? ¿Te has encontrado entrenadores que quizá en el momento, que es parte del trabajo, ¿no?, el hecho de intervenir en medio de un partido, que hay algunos mejores que otros, que se atenazan o que no? Totalmente. Y es un hecho diferenciador. Es decir, en la calma de la pizarra y del vídeo, creo que la mayoría de entrenadores de primera, segunda división, primera ref, muy buen nivel en España, serían capaces de darte soluciones a cualquiera de los problemas que plantees. El tema es, y la diferencia es, cómo transmites eso a los jugadores y cómo lo ejecutas en caliente. Cómo lo ejecutas durante un partido, cómo lo ejecutas en una media parte de 15 minutos que parece muy amplia pero que no lo es. Tienes 3 o 4 minutos para valorar, 3 o 4 minutos para hablar con los jugadores e intervenir. Y cómo lo ejecutas, pues con la patata, como yo digo, a 1000 por hora, sabiéndote lo que te estás jugando. Cosas que luego cuando las ves y analizas el partido, hostia, aquí, ¿por qué no he visto esto? ¿Por qué no? Y luego, sobre todo, la posición del entrenador. Eso iba yo. La posición del entrenador es horrible. Muy complicado desde ahí. Por eso yo empecé en la grada y ahí me hice fuerte, porque desde arriba se ve todo mucho más fácil, y por eso ahora en mi cuerpo técnico siempre tengo a alguien arriba y tenemos a los analistas que te ayudan y que te dan información.
toda esa información, creo que ahora la labor del entrenador es discernir la que crees que es de valor, la que no y la que le vas a transmitir al jugador. Pero sí que es diferencial también la capacidad que tiene un entrenador para cambiar partidos, para tomar decisiones y decirle lo justo al jugador que necesita para que se produzca ese matiz o ese cambio táctico que te hace ser ganador en ese partido o no perdedor o lo que toque. Si quieres como primer entrenador a Granada. Está muy bien, Robert, de verdad. Un placer absoluto.